Tengo 29 años y hace un año pasé por algo que me cambió para siempre. Mi nombre no importa, pero lo que me pasó sí importa. Esta es la historia de cómo mi esposo y su hermana me traicionaron de la peor manera, y cómo me vengué. Conocí a Daniel cuando tenía 23 años. Nos casamos 2 años después. Era un buen esposo al principio. Trabajaba como contador y yo era maestra de primaria. No teníamos mucho dinero pero éramos felices. Oh, eso pensaba yo. La mamá de Daniel se llamaba Marta. Era una señora dulce que me trató como a una hija desde el primer día. Me enseñó a cocinar sus recetas familiares. Me regalaba cosas de su juventud. Decía que yo era la hija que siempre quiso porque su única hija, Carolina, nunca la visitaba ni le hacía caso. Carolina era 2 años mayor que Daniel. Era abogada y vivía en otra ciudad. Solo venía en Navidad y cumpleaños. Siempre fue fría conmigo. Me miraba como si yo no fuera suficiente para su hermano. Pero yo trataba de llevarme bien con ella por Daniel. Hace 3 años, Marta se enfermó. Cáncer. Los doctores dijeron que tal vez le quedaban 2 años si tenía suerte. Necesitaba mucho cuidado, quimioterapias, medicinas caras, alguien que estuviera con ella todo el tiempo. Carolina dijo que no podía dejar su trabajo de abogada. Daniel trabajaba todo el día. Alguien tenía que cuidar a Marta. Yo renuncié a mi trabajo de maestra. Fue una decisión difícil. Me encantaba enseñar. Pero Marta me necesitaba y yo la quería mucho. Daniel prometió que me apoyaría económicamente mientras yo cuidaba a su mamá. Es temporal, decía. Cuando mi mamá se mejore, puedes volver a trabajar. Pero Marta no se mejoró. Se puso peor. Durante 2 años la cuidé todos los días. Me mudé a su casa para estar con ella las 24 horas. La bañaba cuando ya no podía hacerlo sola. Le daba sus medicinas a las horas exactas. La llevaba a sus citas con el doctor. Le cocinaba comidas especiales que pudiera comer. Le leía libros cuando no podía dormir. Limpiaba cuando vomitaba después de las quimios. La abrazaba cuando lloraba de dolor. Daniel venía después del trabajo pero siempre estaba cansado. Se quedaba 1 hora y se iba a dormir a nuestro apartamento. Carolina venía una vez cada 3 meses, se quedaba un fin de semana, se tomaba fotos con su mamá para las redes sociales, y se iba diciendo que tenía casos importantes que atender. Yo era la que estaba ahí. Siempre. Marta me lo agradecía todos los días. No sé qué haría sin ti, me decía. Eres un ángel. Eres más hija mía que Carolina. Me apretaba la mano con su mano débil y me miraba con tanto amor que me hacía llorar. Un día, hace 1 año y medio, Marta me llamó a su cuarto. Se veía seria. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo. Quiero cambiar mi testamento. Me sentí incómoda. Doña Marta, no tiene que. Escúchame. Carolina y Daniel van a recibir la casa y el dinero de mi seguro de vida. Pero quiero dejarte algo a ti también. Has sacrificado tu vida por mí. Mereces ser reconocida. Yo no hice esto por dinero. Lo sé. Por eso quiero hacerlo. Tengo unas joyas de mi mamá que valen bastante. Y tengo unos ahorros en una cuenta separada. Quiero que sean para ti. Le dije que no era necesario pero ella insistió. Llamó a su abogado, un señor mayor que era amigo de la familia desde hace años. Él vino a la casa, escribió todo lo que Marta quería, y ella firmó el Nuevo Testamento. Yo estaba presente pero no leí los detalles. Me sentía rara estando ahí. El abogado se fue con los papeles. Marta me tomó la mano. Ya está. Ahora puedo morir tranquila sabiendo que te dejé algo por todo lo que has hecho. No hable así. Todavía le queda tiempo. Pero ambas sabíamos que no era verdad. Marta murió 4 meses después. Una mañana simplemente no despertó. Murió en paz, en su cama, sin dolor. Yo estaba con ella. Lloré como nunca había llorado. Había perdido a mi propia mamá cuando era niña y Marta había sido como una segunda madre para mí. El funeral fue duro. Daniel lloraba. Carolina lloraba. Yo no podía ni hablar del dolor. Una semana después del funeral, el abogado nos citó a todos para leer el testamento. Daniel, Carolina y yo fuimos a su oficina. El abogado empezó a leer. La casa era para Daniel y Carolina por partes iguales. El seguro de vida también se dividía entre ellos.
Eso era normal. Yo no esperaba nada de eso. Pero entonces el abogado siguió leyendo. Las joyas de la abuela, que según Marta valían como $50,000, eran para Carolina. Los ahorros de la cuenta separada, otros $30,000, eran para Daniel. Nada para mí. El abogado terminó de leer y cerró los papeles. Espere, dije, confundida. ¿No hay nada más? No, esto es todo lo que está en el testamento oficial. Pero doña Marta hizo un testamento nuevo. Hace como 6 meses. Usted vino a la casa. El abogado me miró con pena. Ese testamento fue reemplazado por uno más reciente hace 3 meses. Este es el válido. ¿3 meses? Pero hace 3 meses ella ya casi no podía ni hablar. ¿Cómo iba a cambiar su testamento? Daniel puso su mano en mi hombro. Mi amor, mi mamá cambió de opinión. Eso pasa. No te lo tomes personal. ¿Cambió de opinión? Ella me dijo que quería dejarme algo por cuidarla durante 2 años. Carolina habló por primera vez. Su voz era fría. Mi madre decidió dejar sus cosas a su familia de sangre. Es lo normal. No sé por qué esperabas algo diferente. Sentí como si me hubieran tirado agua fría. Yo cuidé a su mamá durante 2 años. Renuncié a mi trabajo. Dejé mi vida. Nadie te obligó, dijo Carolina. Eso fue tu decisión. Carolina, no seas así, dijo Daniel, pero su voz no tenía fuerza. No me estaba defendiendo realmente. Salí de esa oficina sintiéndome usada. Traicionada. Pero todavía no sabía qué tan profunda era la traición. Esa noche, Daniel actuó como si nada. Cenamos en silencio. Cuando intenté hablar sobre el testamento, él cambió el tema. Ya está hecho. No podemos cambiar nada. Mejor sigamos adelante. Pero yo no podía seguir adelante. Algo no cuadraba. Al día siguiente, mientras Daniel estaba en el trabajo, fui a buscar en sus cosas. No sé qué buscaba exactamente. Solo sabía que algo estaba mal. Encontré una caja en el fondo de su closet. Adentro había papeles. Revisé cada uno. Y ahí estaba. Un testamento. El testamento que Marta había hecho para mí. El original. Y junto a él, otro documento. Un poder legal que daba a Daniel autoridad para manejar los asuntos de su mamá cuando ella ya no pudiera hacerlo. Ese poder estaba fechado hace 4 meses. Justo cuando Marta estaba muy enferma y confundida por los medicamentos para el dolor. Había más. Correos entre Daniel y Carolina. Los leí todos, mis manos temblando. En los correos, planeaban cómo sacarme del testamento. Carolina, como abogada, le explicaba a Daniel cómo usar el poder legal para hacer un nuevo testamento en nombre de su mamá cuando ella ya estaba muy mal para entender lo que pasaba. Había un correo de Carolina que decía, ella no es familia de sangre. No merece nada de lo que era de mamá. Si le dejamos algo, lo va a desperdiciar. Nosotros sabemos mejor qué hacer con el dinero. Daniel respondió, tienes razón. Además, si le damos algo, puede que quiera más después. Mejor cortarlo de raíz. Otro correo de Carolina, convence a mamá de firmarte el poder legal. Dile que es para ayudarla con sus facturas. Cuando lo tengas, yo me encargo del resto. Conozco un abogado que hará lo que necesitemos. Me senté en el piso con esos papeles en las manos. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi esposo. El hombre con quien me casé. El hombre para quien yo sacrifiqué mi trabajo y 2 años de mi vida cuidando a su mamá. Me había traicionado. Y lo peor, habían usado a Marta. Habían manipulado a una mujer enferma y muriendo para robarme lo que ella quería dejarme. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero después de llorar, me enojé. Y cuando el enojo pasó, me quedó algo frío y claro, necesitaban pagar por esto. Tomé fotos de todo. Los documentos, los correos, todo. Lo guardé en la nube, en mi teléfono, en todos lados. Cuando Daniel llegó esa noche, actué normal. Le sonreí. Le pregunté cómo estuvo su día. Por dentro, lo odiaba. Pero necesitaba tiempo para planear. Durante una semana investigué. Busqué en internet sobre fraude testamentario. Aprendí que usar un poder legal para cambiar un testamento en beneficio propio es ilegal. Es fraude. Y si el abogado que ayudó sabía lo que pasaba, él también podía perder su licencia.
Fui donde el abogado viejo, el que había hecho el primer testamento de Marta. El que ella confiaba. Le conté todo y le mostré las pruebas. Él se puso pálido cuando leyó los correos. Esto es muy serio. Esto es fraude testamentario. Carolina podría perder su licencia de abogada. Daniel podría ir a la cárcel. ¿Qué puedo hacer? Podemos impugnar el testamento falso. Con estas pruebas, un juez va a anular ese testamento y poner el original de vuelta. Además, podemos reportar esto al colegio de abogados para que investiguen a Carolina y al otro abogado. ¿Cuánto tiempo toma? Meses. Tal vez un año. Pero con pruebas tan claras, vas a ganar. Contraté al abogado. Usé el poco dinero que me quedaba de mis ahorros de cuando trabajaba. Valía la pena. Pero antes de empezar el proceso legal, decidí darles una oportunidad. Una última oportunidad de hacer lo correcto. Porque parte de mí, una parte pequeña, todavía quería creer que tal vez se arrepentían. Cité a Daniel y Carolina a la casa de Marta. Les dije que necesitábamos hablar sobre dividir las cosas de su mamá. Llegaron juntos. Carolina se veía molesta, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Quiero que me digan la verdad sobre el testamento. Daniel y Carolina se miraron. Ya te dijimos la verdad, dijo Daniel. Mi mamá cambió de opinión. ¿Tu mamá? ¿O ustedes cambiaron el testamento usando el poder legal cuando ella ya no podía ni pensar claro? El silencio fue largo. Carolina habló primero. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de los correos entre ustedes dos. Donde planearon todo. Donde decidieron que yo no merecía nada porque no soy familia de sangre, punto. La cara de Daniel perdió todo el color. ¿Cómo? ¿Cómo sé? Porque lo dejaste todo guardado en una caja en el closet. No fuiste muy cuidadoso. Carolina se paró. Esto es ridículo. No tienes pruebas de nada. Tengo fotos de todo. Los correos. Los documentos. El testamento original. Todo. Carolina intentó mantener su cara de abogada fría, pero vi miedo en sus ojos por primera vez. Mira, dijo Daniel, su voz ahora suave, casi suplicante. Tal vez nos pasamos un poco. Pero piénsalo. Eres joven. Puedes conseguir otro trabajo. Nosotros somos familia. Era el dinero de nuestra mamá. Yo cuidé a tu mamá durante 2 años. ¿Dónde estabas tú? ¿Trabajando? ¿Y tú, Carolina? ¿Viniendo una vez cada 3 meses para tomarte fotos? Todos tenemos responsabilidades, dijo Carolina. No podíamos dejar nuestros trabajos. Pero yo sí pude dejar el mío. Y ustedes lo usaron. Me usaron. Daniel se acercó y trató de tomar mi mano. Yo la quité. Bebé, por favor. Podemos arreglar esto. Te puedo dar algo del dinero que me tocó. No todo, pero algo. ¿Qué te parece $5,000? Es justo, ¿no? $5,000. De los 30,000 que le tocaron a él. Más las joyas que le tocaron a Carolina. Me estaba ofreciendo migajas. Y en ese momento vi algo en sus ojos. No era amor. No era arrepentimiento. Era miedo de ser descubierto. Carolina se acercó también. 10,000, dijo ella. Te damos $10,000 y todos olvidamos esto. Firmamos un papel y ya. Sigues casada con Daniel. Todos felices. Me estaban sobornando. Tratando de comprar mi silencio. Tuve un momento donde casi dije que sí. $10,000 era dinero. Podía empezar de nuevo con eso. Podía evitar todo el problema legal, el divorcio, todo. Pero entonces recordé a Marta. Recordé cómo me tomaba la mano. Cómo me llamaba su ángel. Cómo me decía gracias cada día. Cómo confió en mí cuando estaba muriendo. Y ellos la habían usado. Habían manipulado a una mujer enferma para robar. No, dije. No, preguntó Daniel. ¿No qué? No acepto su dinero. Y no voy a olvidar esto. Carolina se enojó. Estás cometiendo un error. Si nos llevas a juicio, va a ser tu palabra contra la nuestra. Somos 2 contra 1. Y yo soy abogada. ¿Quién crees que va a ganar? Yo. Porque tengo pruebas. 2 días después,
Mi abogado presentó la demanda para impugnar el testamento falso. También presentó una queja formal contra Carolina al Colegio de Abogados por conducta fraudulenta. Y reportamos al otro abogado que los ayudó. Daniel se enojó cuando le llegaron los papeles. Vino a la casa gritando. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a destruir a mi hermana? A mí. Ustedes me destruyeron primero. Yo solo estoy buscando justicia. ¿Te vas a arrepentir de esto? No. El que se va a arrepentir eres tú. Pedí el divorcio también. No podía seguir casada con alguien capaz de hacer esto. El proceso legal tomó 8 meses. Fueron 8 meses difíciles. Daniel contrató un abogado caro. Carolina usó todos sus contactos para defenderse. Trataron de decir que yo estaba mintiendo. Que había inventado las pruebas. Que yo era una buscadora de dinero. Pero las pruebas eran reales. Los correos eran reales. Los documentos eran reales. El juez revisó todo. Llamó a testigos. Interrogó al abogado que los ayudó. Ese abogado finalmente admitió que Carolina le había pagado para hacer el testamento falso. Dijo que ella le aseguró que era lo que Marta quería, pero que ahora se daba cuenta que fue manipulado. Al final, el juez anuló el testamento falso. Declaró válido el testamento original. Las joyas y el dinero que Marta quería dejarme, ahora eran míos legalmente. Pero eso no fue todo. El Colegio de Abogados investigó a Carolina. Con las pruebas del fraude, la suspendieron de practicar leyes por 3 años. 3 años sin poder trabajar como abogada. Su carrera, su reputación, todo destruido. Daniel tuvo que pagar mis gastos legales como parte del divorcio. El juez dijo que su conducta había sido profundamente deshonesta y que merecía ser castigado. El abogado que los ayudó perdió su licencia permanentemente. El divorcio se finalizó. Yo me quedé con la mitad de lo que habíamos comprado juntos más lo que Marta me dejó. ¿Y dónde estoy ahora? Tengo un apartamento pequeño pero lindo. Volví a trabajar como maestra. Los niños de mi clase me hacen feliz todos los días. Uso las joyas de la abuela de Marta solo en ocasiones especiales. El dinero que ella me dejó lo guardé. Es mi fondo de emergencia. Mi seguridad. Daniel intentó volver conmigo después de que todo terminó. Me escribió diciendo que había cometido un error. Que él realmente me amaba. Que su hermana lo había convencido de hacer todo. Que él no quería hacerme daño. Bloqueé su número. Carolina tuvo que mudarse a otra ciudad porque nadie en esta ciudad quería trabajar con una abogada que cometió fraude. Su nombre quedó manchado para siempre. ¿Me siento mal por ellos? No. Tuve momentos difíciles después de todo. Noches donde me preguntaba si había hecho lo correcto. Si debía haber aceptado los $10,000 y seguir con mi vida. Si arruinar sus vidas valió la pena. Pero entonces pienso en Marta. En cómo ella quería cuidarme incluso después de muerta. En cómo confió en mí. En cómo me amó como una hija. Y sé que hice lo correcto. No por el dinero. Por ella. Por su memoria. Porque ella merece que se cumpla su última voluntad. Y también lo hice por mí. Porque merecía respeto. Merecía justicia. Merecía que alguien reconociera mi sacrificio. Daniel y Carolina pensaron que podían usar a su mamá enferma para robarme. Pensaron que yo era débil. Que no haría nada. Que aceptaría lo que me dieran. Se equivocaron. A veces las personas buenas tienen que pelear. Tienen que defenderse. Y no está mal hacerlo. Marta me dejó más que dinero y joyas. Me dejó una lección: tu valor no lo decide la gente que te traiciona. Lo decides tú. Y yo decidí que valgo más que migajas. Que merezco justicia. Que merezco respeto. Hoy duermo tranquila sabiendo que luché por lo correcto. Y que gané.